con nosotros y vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Ricardo Arévalos en esta noche que va a ser el portador de la palabra. Lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Nos ayuden esas palabras. Dios les bendiga. Tome su asiento, por favor. Bendecimos esta casa apostólica esta noche. Alguien que me diga amén. Doy gracias al Señor por los votos de este lugar, por la familia, por el santo, gracias al Señor por ellos y por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Dice que cuando una persona vuelve por segunda vez a un lugar es buen síntoma. Así que para nosotros es un gusto grande poder estar aquí y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Me acompaña el apóstol Palomino en esta noche. Quiero que Miguel salude. Ponete de pie, Miguel, por favor, no te voy a hablar, pero quiero que salude conmigo. Este hombre es el responsable de Rosario, así que cualquier queja con él le corre ningún tipo de problema. Los bendigo ricamente, reitero, es un privilegio grande estar con ustedes. Realmente teníamos expectativa con venir a visitar la casa de los amigos. Uno, recién me decía el pastor Isaac, esta es tu casa. Así que desde que nos conocimos y establecimos una linda relación, para nosotros es una bendición cada vez que podemos estar de una u otra manera acompañándoles en todo lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. Estamos en un tiempo de mucha bendición, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Las cosas están avanzando, hermanos, a pasos agigantados. Usted sabe que en cada lugar donde podemos pisar, vemos cómo la gloria de Dios está puntualmente trabajando sobre la vida de la iglesia, sobre su cuerpo. Este es un tiempo donde si hay algunos sorprendidos somos nosotros por sobre todas las cosas. El Señor está cada día que pasa demostrándonos su respaldo, su gloria, como cada cosa que llega a nuestras manos, la palabra se cumple. Todo lo que llega a tu mano y lo toques será transformado en bendición para ti, y lo estamos comprobando cada día. Así que, hermanos, estamos, miren, en un tiempo de Dios realmente muy grande, no solamente para la iglesia local que uno puede pastorear, sino sobre el pueblo. Uno disfruta lo que Dios está haciendo en el reino, uno disfruta lo que Dios está haciendo con los amigos, uno disfruta lo que Dios está haciendo con cada uno que ve que con esfuerzo y con trabajo estamos todos llevando adelante la palabra que el Señor ha depositado. Así que me regocijo grandemente por estar con ustedes en esta noche y por saber de las cosas que Dios pasa con cada uno. Usted sabe que Dios me ha puesto una palabra que quiero compartirla en esta noche. Orando días atrás, le dije, Señor, voy a ir a una casa donde tu mano se está moviendo de una manera extraordinaria y quiero una palabra de bendición para tus hijos en ese lugar. Y el Señor comenzó a hablarme y comencé a notar algunas cosas que quiero compartírselas en esta noche. Pero antes de hablar quiero decirle realmente esto. El Señor vendrá sobre esta casa apostólica y sobre los hijos de esta casa en el año 2012 con un tiempo de fructificación y de multiplicación como no hemos visto hasta ahora. Sé que es un ministerio que ha crecido, lo hemos hablado con Isaac. Cada vez que podemos juntarnos a tomar algo, le digo, contame algo. Y él me cuenta las cosas de la casa, pero hace un rato le dije algo que recibí de parte del Señor orando los otros días, pastor Isaac. El Señor me dijo, mire, diles, dentro de tantas cosas que anoté, vamos a ver cuánto podemos compartir de todo esto, pero una de las cosas que el Señor me dijo es que el 2012 sería un año no de sumar, sino que será un año de multiplicar. Uno comenzará a multiplicar. Todo lo que llegue sobre nuestra mano será multiplicado. ¿Cuánto me dicen? Ahora, ¿cuántos le creen al Señor en una palabra soltada sobre su vida? ¿Cuántos se animan a creer en la palabra de Dios en esta noche? Muy bien. Ahora, quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Cuántos se animan hasta ir hasta donde Dios determine con una palabra que el Señor te entregará en esta noche? A ver, levántame la mano y dígame amén. Usted sabe que el Señor está marcando caminos. Veníamos hablando con el apóstol Palomino cuando veníamos para acá con respecto a algunas palabras que uno escucha. Mire, somos gente que estamos
permanentemente recibiendo un direccionamiento de parte de Dios. Yo vine en el auto escuchando la palabra del apóstol y cuando Miguel subió le dije, mirá, ¿cómo coinciden las cosas cuando Dios habla? Usted sabe que cuando el Señor suelta una palabra sobre sus hijos, usted la va a escuchar en un lado, la va a escuchar en el otro, la va a escuchar en el otro, va a caminar la tierra, gente del reino, donde se va a poner a hablar y se va a dar cuenta que hay un direccionamiento y hay una línea que el Señor está marcando. Y cuando uno se encuentra que uno lo habla y que el otro le habla lo mismo y que el otro le habla lo mismo y que uno se encuentra con una persona que quizás no tuvo contacto con los anteriores y uno se encuentra con la misma palabra, eso es señal de que Dios está plantando algo que va a afectar no solamente a una iglesia local, va a afectar a su cuerpo y va a afectar a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo estamos entendiendo en este tiempo. Uno dice, bueno, a veces uno es un avanzado, no se crea. Estamos compartiendo cosas y mantenemos un lineamiento en Dios a lo que Él determina y lo que Él quiere. Y cosas que no solamente van a afectar a algunos, van a afectar a todo aquel que entienda la palabra, que asimile la palabra y que esté dispuesto a pagar el precio por el tema de la palabra. ¿Sabe que hay gente que tiene promesa y que pasa el tiempo y a veces la promesa no le llega? Y uno dice, pero si la palabra la tiene, la promesa la recibió, se determinó sobre él, pero entre la determinación y la activación de la determinación hay un paso en el medio, que es donde uno tiene que creer en el Señor por sobre todas las cosas y las cuestiones activarlas. Pero llega el tiempo en el cual esto se va a fusionar sobre el cuerpo y el cuerpo disfrutará cada cosa que el Señor ha determinado sobre él. Así que estamos confiando que no solamente nosotros, sino también ustedes verán esta manifestación de la gloria de Dios. Va a ser extraordinario lo que el Señor entregará en el 2012. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén, bien fuerte, ven ahí. Amén. Aplauda al Rey por una palabra que usted recibirá en esta noche. Y lo lindo de todo esto es que Dios lo hace sobre su casa, sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Ustedes y nosotros también estamos ahí. Miren, quiero que busquen conmigo el libro de Esdras, capítulo 1. Libro de Esdras, capítulo 1. Cuando lo tenga rápidamente, dígame amén, y avanzamos rápidamente en la lectura. Libro de Esdras, capítulo 1. Estamos próximamente a comenzar un año, hermanos, que será literalmente extraordinario. Alguien que me diga amén por ahí. Estamos por comenzar un año que va a ser fantástico, hermanos. Ojalá usted pueda en esta noche recibir una semilla. Vamos a compartir una semilla del Señor con usted. Y que esa semilla a lo largo de los meses pueda germinar en tiempo y forma para que usted vea cada cosa que el Señor quiere hacer. El 2012 será un año literalmente extraordinario. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Me había dicho el pastor Isaac los otros días que estaban con 12 días continuos. Escuche, usted tendrá en el 2012 12 meses que van a estar ahí forjando y estableciendo cada cosa que el Señor desea depositar en sus manos. Y si usted se anima, al terminar vamos a hacer una declaración profética y vamos a determinar y a decretar sobre nosotros bendición para cada uno de los meses del año que pronto vamos a estar pisando. Alguien que me diga amén. Mire, Esdras, capítulo 1, versículo 1, ¿lo tiene ahí? Dígame amén. Vamos a la lectura entonces. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que
está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y junto con ellos los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por manos del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro 30, tazas de plata de otra clase 410 y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Alguien que diga amén por su palabra en esta noche. Miren, Esdras capítulo 1 habla de algo muy puntual que tiene que ver con el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esdras cumplió un papel fundamental en su tiempo y después el de ser una persona con la capacidad de tener el entendimiento para alinearse según los diseños de Dios para su tiempo. Y dice que Esdras fue la persona que tuvo el corazón disponible, fue el hombre que tuvo la sensibilidad para entender no solamente lo que ellos estaban viviendo y el porqué, sino los tiempos que Dios iba a establecer para el pueblo de Dios en ese preciso momento. Había en el medio cautividad, las cosas no estaban de lo mejor como uno esperaba que estuvieran, las cosas no estaban precisamente a ojos del pueblo, quizás como ellos hubieran deseado como pueblo de Dios, pero había algo ahí que se había soltado sobre ellos y era una palabra determinada de parte de Dios para esa gente. Aunque todo el entorno dijera lo contrario, se mantenía vivo ahí todavía una palabra profética soltada sobre ese pueblo. Y ¿sabe qué? Cuando Dios habla, pase lo que pase o suceda lo que suceda, el tiempo del cumplimiento, el kairos, el momento preciso de Dios llega en tiempo y forma sobre aquellos a quienes Dios ha designado. Alguien que me diga amén en esta hora. Y Esdras pudo entender y pudo discernir no solamente lo que vivían y el porqué, sino los tiempos que Dios estaba marcando por delante. Dice que comenzó a escribir allí y que dijo, entre otras cosas, que el corazón de un hombre que era un impío fue movido por Dios. Dice que Dios tocó el corazón de un hombre que estaba en el reinado en ese tiempo, y dice que el corazón de Ciro, el rey de Persia, fue movido. ¿Para qué? Para poder traer cumplimiento sobre el pueblo de Dios con una palabra que tiempo atrás había dado sobre la vida del profeta Jeremías. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está determinando para cada uno de nosotros agilidad y moviendo piezas para que llegue sobre ti cada cosa que el Señor ha dicho que tarde o temprano nosotros tendríamos en nuestra mano. No importa si uno todavía lo ve o no lo ve en toda su magnitud, pero alguien que nos tiene que mantener vivo en el corazón es una palabra que Dios ha determinado. Escuche, lo que Dios ha dicho sobre ti en tiempo y forma lo cumplirá. Alguien que me diga amén en esta noche. Lo que Él ha determinado se cumplirá sobre ti de acuerdo al plan que Dios determina. Mire, año 2012, quiero decirte algunas cosas que pude anotar los otros días y
y que percibí en el Señor en este tiempo. Y lo estamos soltando en cada lugar a donde Dios nos permite poner la planta de nuestro pie. ¿Sabe qué? El número 12 es un número extraordinario en la numerología bíblica. El número 12 marca tiempos. El número 12 marca estadios puntuales de parte de Dios. Escuchen, el número 12 marca escenarios que el Señor ha preparado a favor de su pueblo. Dice que de Abraham iba a salir una multitud que cuando Dios le dijo a Abraham, mira los cielos, él iba a mirar los cielos y le dijo el Señor, cuenta las estrellas, ¿no puedes contar? No puedo contarlas, así será tu descendencia. Y dice que del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice que de ahí Dios sacó 12 hijos y con los 12 hijos que sacó formó las 12 tribus de Israel y se confeccionó una nación. ¿Qué fueron necesarios ahí? 12 hijos, uno por cada tribu, y se confeccionó una nación. Dice que tiempo después el pueblo de Israel, ya formado como nación, escuchen, recibe una palabra de parte del Señor. La tierra donde ustedes están en la esclavitud no es lo que yo tengo preparado para ustedes. Yo tengo para ti una tierra de abundancia, una tierra donde uno pisa la tierra y fluye leche y miel. Hay una tierra de la promesa, no es la de la esclavitud, es una tierra de la promesa. Y dice que el pueblo empezó a soñar con esa tierra que Dios le había determinado. Y luego de 40 años en el desierto, miren, diga conmigo, Dios de procesos. A ver, no lo escucho, vamos de vuelta. Dios de procesos. Usted sabe que Dios es un Dios de procesos. Y luego que este pueblo lo tuvo procesado durante 40 años en el desierto, hasta cambió la generación. Y llegó el momento en que ese pueblo, una nueva generación, iba a ver el cumplimiento de aquella palabra. Y dice que esas 12 tribus que conformaban la nación de Israel llegaron a la tierra prometida. Y dice que apenas la pisaron, cuando cruzaron el Jordán, ¿qué hizo esa gente? Escuchen, piensen en la numerología bíblica. ¿Qué hizo esa gente? Dice que llegaron a un lugar que se llama Gilgal, luego de cruzar el río Jordán. Y dice que cuando pusieron un pie en Gilgal, uno de cada tribu tomó una piedra y con 12 piedras erigieron un altar. Y luego de erigir el altar, dice que a partir de ahí comenzó la toma de la conquista de lo que Dios le había dicho que sería la tierra de la promesa. ¿Cuántas piedras se necesitaron ahí? 12 piedras. Se levantó un altar y dice que el pueblo recién ahí comenzó la conquista por la toma de la tierra prometida. ¿Quiere que le siga contando? Hubo una ocasión donde el pueblo de Israel estaba bastante conflictivo en cuanto a cuestiones gubernamentales y sociales. Dice que estaban bajo el reinado de Salomón y dice que Salomón hizo uso de su sabiduría y dice que conformó un orden en la nación y dice que arregló ¿cuántas regiones? Escuchen, 12 regiones, dice la palabra, 12 regiones, y puso ahí orden sobre la nación de Israel. Y dice que luego de que reorganizó Salomón las cosas, dice que ahí hubo orden. ¿Quiere que siga? Vamos un paso más todavía. Cuando llega el Señor Jesucristo, enviado por el Padre, dice que el Padre le dijo, ven, tienes un propósito que cumplir. Y él vino aquí, comenzó a soltar palabras, dice que el Señor dijo, yo he venido para establecer el reino. Y parte del reino en el establecimiento de la iglesia. Y para el establecimiento de la iglesia tuvo que elegir apóstoles. Y luego que los apóstoles fueron elegidos, fueron seleccionados, fueron establecidos y posteriormente habilitados, dice que la iglesia se formó y ya había un fundamento para la iglesia. ¿Cuántos fueron de esos apóstoles? Dice la Biblia que fueron 12. El número 12 es un número extraordinario, es un número de cumplimiento, mi hermano, es un número fundacional. Escuche esto, quiero decirle, el número 12 es un número de gobierno, es un número donde usted tendrá la autoridad para hacer uso de un ejercicio de gobierno que el Señor ha depositado sobre la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que usted ate en los cielos será desatado en la tierra. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? ¿Sabe qué significa eso? Gobierno. Usted va a pisar un año, que será un año no solamente extraordinario por todo lo que Dios le entregará, será un año de gobierno, será un año donde usted abrirá su boca, llamará y todo lo que llame
para usted. Será un año donde todo lo que toque su mano será transformado de lo malo para lo bueno. El 2012 será un año donde todo lo que pise la planta de su pie será parte de su herencia. Alguien que diga amén sobre esto. Todo lo que pise la planta de tu pie será parte de tu herencia. Escuchen, año de gobierno 2012, año de autoridad, año de orden. Las cosas que hoy están un poco convulsionadas para el Hijo de Dios tomarán otro curso y tendrá un orden estratégico que solamente responderá no a lo que usted tiene delante de sus ojos, responderá a un diseño exclusivo que Dios tiene para sus hijos. Entonces el 2012 será un año de gobierno, será un año donde uno tomará la autoridad, ejercitará la autoridad, llamará, declarará y las cosas que declaren llegarán sobre ti. Será un año extraordinario en el orden, será un año de fundamentos extraordinarios. Escuche, será un año, déjeme que le profetice esto, el 2012 será para ti un año plantacional, donde todo lo que usted plante a partir del 2012, usted lo verá crecer, lo verá desarrollarse, lo verá soltarse. Si Dios ha puesto un don en ti y todavía no está activa, anímate a pisarlo, porque a partir del 2012 tu don durante tu año tendrá una germinación extraordinaria. 12 tribus y se plantó la nación, 12 apóstoles y se plantó la iglesia, 12 piedras, se plantó un altar y luego tomaron la tierra prometida. Será un año de plantación sobrenatural, donde todo lo que usted se anime a pisar y a plantar germinará. Alguien que me diga amén por ahí. Mire, vamos a vivir un año que va a ser excepcional, mi hermano, en Dios, si tan solo usted se anima. Mire, 2012, año de concreción de promesas. A ver, diga conmigo, promesas. No lo escucho, promesas. Año donde cada promesa soltada sobre tu vida verá su cumplimiento. Dice que Dios inquietó el corazón de un rey impío. Este era un impío y de los peores, pero impío y todo. Dice que él podía reconocer que sobre Jerusalén había un Dios y que a ese Dios él tenía que responder. Dice que el corazón de un impío fue movilizado. ¿Para qué? Para traer cumplimiento sobre una palabra profética soltada sobre Jeremías. Yo quiero decirte en esta noche que Dios va a mover la mano de alguien, aunque sea un impío, no importa, pero alguien va a venir hasta ti, alguien te va a favorecer, alguien te ha de alcanzar, alguien vendrá y te dirá: el Dios de los cielos me ha hablado para traer cumplimiento sobre ti con una palabra que Él te ha entregado. Por lo tanto, manténla vigente. Alguien que me diga amén, porque este será un tiempo de cumplimiento. Mi hermano, aplauda al Rey y diga: todo lo que no he visto hasta ahora lo veré en un tiempo inmediato. Año de concreción de promesas, año de estrategias en Dios. Quizá todo lo que usted no ha hecho hasta ahora, en el 2012 va a ser un año donde usted lo va a poder hacer. Cosas que todavía no he hecho. Usted dirá: ay, pastor, pero no me animo. ¿Sabe qué? El Espíritu te va a meter un coraje tan santo y tan bravo por dentro que se va a animar a hacer, a hablar, a predicar, a tomar tierra, a pisar cada promesa de Dios como no lo ha hecho hasta ahora. Será un año de concreción y de estrategias. Te digo una más, este será un año de posicionamiento, donde Dios llamará lo que no es para que sea, donde gente anónima dejará de ser anónima para ser ubicado en lugares estratégicos para la honra de su nombre. Será un año de posicionamiento, será un año donde la gente saldrá de un lugar de frustración para poder estar en un lugar que solamente Dios y a su forma puede hacerlo a tu favor. Alguien que entienda por ahí, levante la mano y dígame: amén, yo lo quiero para mí, el Señor lo hará contigo porque me lo ha dicho. Año de posicionamiento. Si Dios te ha dado un don, posicionarás tu don. Si Dios te entrega un ministerio, posicionarás tu ministerio. Si Dios te entrega recursos,
Le contaba al apóstol Palomino hoy, escuché a un apóstol por la tarde, y él hace una cuenta muy sencilla. Número 12, escuche, 5 son los ministerios, 5 más 7 le da 12. Alguien que me diga amén. 5 más 7, a usted le da 12, al menos en mis matemáticas, a usted le da 12. Quiero declararte que a partir del año 2012 usted recibirá los próximos 7 años. Serán 7 años tremendamente fructíferos. Serán 7 años de crecimiento, 7 años de desarrollo, 7 años de bendición, 7 años de posicionamiento, porque el número 12 es un número de plenitud y Dios no deja ninguna cosa que Él ha dicho por la mitad. Por lo tanto, 5 ministerios, serán 7 años donde habrá una fluidez apostólica con los 5 ministerios que llevarán a la iglesia a un nuevo posicionamiento en Dios, de concreción de cada palabra soltada sobre ti. Alguien que crea esto y aplauda al Rey, dígale: Señor, yo lo voy a tener conmigo. Sí, mi Dios, levante la mano así, salude el año 2012 y dígale: llega pronto, porque hay promesa para mí. Escuche esto, mire, este hombre hacía una cuenta hoy. Número 12, 9 son los dones de 1 Corintios capítulo 12, más 3 te da 12. ¿Sabe qué significa eso? Hay una operatividad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, activando sobre la iglesia dones en gente que todavía no se ha activado. Serán sorprendidos. La plenitud de los dones estará sobre la iglesia local. Yo no había notado esto, no sabía por qué, pero hoy lo entendí. Habrá una plenitud de la Trinidad operando sobre la iglesia, soltando dones sobre tu vida que literalmente serán extraordinarios. Alguien que lo crea, dígame amén. Año 2012, año de progresión tremendo. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que entender la palabra. Uno tiene que tomarla la palabra. Y en tercer lugar, uno tiene que aplicarla la palabra. Si usted no tiene la determinación para la aplicación, ninguna palabra soltada tendrá germinación, porque usted no la aplica y no la toma. Una palabra no tiene que morir solamente en escuchar un buen mensaje. Una palabra tiene que ser activada, tiene que ser puesta, tiene que ser creída y tiene que ser soltada sobre uno y creída y puesta en marcha. Y el Señor lo hará sobre ti. Esta es una cosa que entendió el instrumento de Dios. Usted ve en ese pasaje, allí en el capítulo 1 de Esdras, Dios utilizó un instrumento que se llamaba Ciro, rey de Persia. Ahora voy a decirte algunas verdades con respecto a Ciro. Verdad número 1, en este tiempo Dios está activando gente que tú ni te imaginas que puede llegar a cumplir una función ministerial. Gente que no tiene cartel, gente que no tiene aún ni siquiera los recursos que uno espera. Dios está activándolos para el ministerio. Este hombre no era el candidato natural para una obra a favor del pueblo de Dios, pero al Señor le plació elegirlo. Y te digo la primera verdad de esta noche: Dios usa a quien quiere y de la manera que quiere. A ver, diga conmigo: Dios usa a quien quiere. Por lo tanto, siéntase incluido. Alguien que se siente incluido, gríteme amén. Yo también digo amén. Padre, si te ha placido usarme, te usará también a ti. Mire, Ciro, Dios utiliza a quien quiere. Segundo lugar, Dios es un Dios de tiempos. Hay algo que se llama el kairos de Dios, el momento preciso, el momento exacto. No fue antes, no sería después, no era en el tiempo cronos, era en el tiempo kairos, el momento preciso de Dios. Y el Señor conmovió. Dice otra versión: el Señor movilizó. Y otra dice que el Señor despertó el corazón de Ciro para que traiga cumplimiento sobre una palabra,
para bendecir a los justos. Algún impío andará por ahí y vendrá a tocar la puerta de tu casa y usted dirá, sí, amén, acá estoy. Y por alguna extraña razón, por más impío que usted crea que pueda ser, vendrá a ser para ti un facilitador de Dios. Dios utiliza impíos aún para facilitarle cosas a sus hijos. Así que cuando mañana por la mañana salga a la calle a sus tareas habituales, abra los ojos con un entendimiento sensible a lo que Dios determina y empiece a mirar, porque los impíos son buenos instrumentos en las manos de Dios para favorecer a los hijos del reino. Alguien que diga, ve, ¿entiende esto, verdad? Y movió, dice que conmovió, movilizó, despertó el corazón de Ciro para traer cumplimiento. Ahora escuche, el instrumento no solo fue conmovido, sino que el instrumento lanzó un decreto. ¿Sabe lo que es un decreto? Un decreto es una sentencia determinante a favor de alguien. Un decreto, escuche esto, un edicto, un estatuto, un decreto es algo que favorece, algo que se te asigna, algo que se te otorga y que no tiene revocación. Al Señor le ha placido soltar un decreto a tu favor, decreto de bendición, decreto de oportunidades, decreto de momentos como lo has vivido hasta ahora, decretos de servicio. Hay decretos proféticos para ti como no lo ha habido nunca hasta ahora, y lo sabrá en un año que será tremendamente productivo para ti. Y cada decreto que salga de los cielos a tu favor, lo mejor de todo esto se cumplirá para ti, cada cosa que Dios asigne. Alguien que selle esto con una palma de aplauso y diga, amén. Lo hará el Señor. Me lo ha dicho, lo hará contigo y lo hará contigo también. Un decreto. No solamente hubo un instrumento, sino que aparte hubo un decreto. Y que el decreto fue soltado, escuche, no solamente de palabra del rey, sino que fue soltado también por escrito. Mire, los decretos no solamente van de boca a boca, van por escrito y sellados con un lacre que era el sello real. Cuando el sello real de Dios se baja para sellar algo, para ti no hay diablo, no hay persona, no hay situación, no hay nada que pueda movilizar algo que Dios ha determinado para ti. Te digo en esta hora, pase lo que pase, vivas lo que vivas, aunque todavía no tengas, llegará lo que Dios ha determinado. Alguien que me grite amén ahí. Lo movilizó, y no solo lo movilizó, le puso un decreto. Ahora escuche, un decreto, ya terminamos en un ratito, un decreto, solamente un rey puede emitirlo, solamente un rey. Ahora, yo consulto la palabra, lo que la palabra dice sobre ti, y la palabra sobre ti dice que somos reyes y sacerdotes para Jehová nuestro Dios, para sacar de las tinieblas y traer a la luz. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Pero créanlo y convénzame y gríteme, amén. Solo un rey puede emitir un decreto, pero la palabra de Dios dice que somos reyes. Acá hay reyes y hay reinas preciosas también. Así que anímese a comenzar un decreto. Escuche, un decreto número 2 es una sentencia ya homologada y determinada para ti. Nadie la puede mover. Un decreto establecido sobre nosotros tiene el efecto de lograr algo que se llama habilitación. Usted puede tener la palabra, pero puede tenerla en un tiempo logos, o puede tenerla en un tiempo rema, empezando a activarse, pero usted necesita otro nivel. Entonces el decreto que el Señor determina tiene la capacidad de generar para ti algo que se llama la habilitación.
conmigo, tiempos. Vamos, díganlo con ganas, tiempos. Entre la palabra dada y su cumplimiento suele haber un tiempo. Lo que el decreto logra es poner una finalización a un tiempo. Finalizó el tiempo de esclavitud, finalizó para esta gente el tiempo donde los elementos del santuario estaban en manos de los babilonios. Y llegó el tiempo donde el lazo babilónico se cortó y se activó algo. El decreto tiene el poder para cortar tiempo, finalizar tiempo y traer sobre ti lo que se llama habilitación. Y Dios habilitará sobre ti un decreto. Vamos un punto más con los decretos. Un decreto tiene validez solamente para aquel a quien ha sido asignado. Para ese tiene validez el decreto. Quiere decir, si Dios te ha dicho que te usaría con tus dones, que te usaría con tus talentos, si Dios te ha dicho que serías un ministro, si Dios te ha dicho que levantaría tu vida para un servicio como no lo has hecho hasta aquí, usted no tiene el derecho legal a transferirle eso a ninguno. Por lo tanto, no anden por ahí diciendo, ay no, Dios no me puede usar para esto. Serán ideas mías. Seguramente hay hermanos más consagrados. No lo diga. Un decreto tiene validez solamente para aquel a quien se le ha asignado. Por lo tanto, a partir de ahora será cargo de cada palabra que el Señor soltará para ti. Y si Él te ha dicho, levantaré de ti un siervo o levantaré una sierva, su respuesta será una sola. Practique conmigo. Sí y amén. A ver, diga, sí y amén. Vamos de vuelta. Sí y amén. Aplaudo al Rey, porque el decreto te alcanzará y vendrá la habilitación y será su instrumento. Tremendo en las manos de Dios. Mire, quiero terminar, escuche esto. Un decreto tiene un poder generador estupendo. Lo primero que este decreto emitido por el rey Ciro logró fue generar movilización. Cuando soltemos un decreto en esta noche, usted se va a levantar, se va a poner en pie, va a saltar, se va a arrodillar, algo va a tener que hacer, pero un decreto soltado de parte de Dios genera una movilización. Dice el versículo 5, que los primeros que arrancaron ahí fueron los jefes paternos, los padres de familia. ¿Cuántos padres hay aquí? Dígame amén, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Sabe qué? Usted será padre y será madre, no solamente de hijos carnales. Levánteme la mano, míreme, me preparo para ver los hijos. Diga conmigo, me preparo para ver los hijos. No lo escucho, vamos, me preparo para ver los hijos. Se levantaron los jefes paternos, los padres de casa de familia. Dice la Biblia, los principales fueron movilizados. Y no solamente los principales, los sacerdotes fueron movilizados. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? A ver, alguien que me grite amén. A ver los sacerdotes, vamos, no se me duerma, levante la mano. ¿Dónde están los sacerdotes? Dios ha dicho de ti, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos de vuelta. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Prepárense para el servicio. Fueron movilizados. Lo primero que el decreto logró, movilización. Se movilizaron los principales, se movilizaron los sacerdotes. Tercero, se movilizaron hasta los levitas. Cada vez que había un movimiento fuerte ahí, había alabanza y había adoración. Y había una adoración con un corazón genuino, rendido de adoración. Y ahí se levantaron los principales, los sacerdotes y los levitas. Y escuchen, cuarto lugar, se levantaron todo aquel, se lo digo de vuelta, todo aquel cuyo corazón fue movilizado por Dios. ¿Cuántos quieren que se le mueva el corazón? Salúdenme un poquito, a ver cuántos van a querer que el corazón se le mueva. Si lo quiere, el Señor moverá y movilizará tu corazón a tu favor. Principales, sacerdotes, levitas y todo aquel que su corazón fue movilizado. Ahora, segunda verdad del decreto. La primera fue un decreto que genera movilización. Vamos a la segunda.
Ya terminamos, en un minuto y oramos. Escuche, un decreto genera recursos. Diga conmigo, recursos. No, convénzame. Recursos. A ver, un decreto genera recursos. Dice que la voz fue corriendo por la nación y que la gente de la nación comenzó a traer recursos en oro, recursos en plata, comenzó a traer de sus posesiones para la restauración de la nación. Y dice que fueron movilizados y ¿sabe qué? No solamente un decreto movilizó, un decreto generó recursos. Escuche, y no solamente recursos de los impíos, ahí había oro, plata, bronce, materiales preciosos. Dice, como si todo eso fuera poco, había una ofrenda voluntaria también. ¿Está bien? Pero ofrendas de esas que uno da con el corazón encendido, no de prepo. Oro, plata, bronce, recursos, aún una ofrenda voluntaria. Y como si todo eso fuera poco, dice que Ciro dijo, yo no me quedaré atrás. Y fue a la casa donde estaban guardados los utensilios del templo, que los había guardado un impío llamado Nabucodonosor, a quien Dios trató. ¿Se acuerdan la historia de Nabucodonosor? Todavía se la predicamos, no hay problema. Pero fueron a buscar, dice que Ciro fue, y en manos del tesorero, diga conmigo, no cualquiera. A ver, no lo escucho, vamos, no cualquiera. En manos del tesorero mandaron a buscar. Quiere decir que no solamente los impíos, sino que desde la corte real se trajeron los utensilios. Diga conmigo, la manifestación de la gloria de Dios será restaurada. Vamos de vuelta, la manifestación de la gloria de Dios será restaurada cuando las cosas de Dios vuelvan otra vez a estar en el lugar que Dios determinó en su diseño para que esté cada cosa. ¿Cuántos lo entienden? Alguien que aplauda al Rey y diga amén por la manifestación que vendrá. Un decreto genera movilización. Un decreto genera recursos. Número 3, con esto finalizamos. Un decreto genera, diga conmigo, restauración. Un decreto genera restauración de todas las cosas. Y dice que las cosas fueron contadas y no faltó ninguna y fue traído y devuelto al pueblo de Dios. Te declaro en esta noche, todo lo que se te ha robado volverá a tus manos. Vamos de vuelta, todo lo que se te ha robado volverá a tus manos. Alguien que aplauda esto y diga que es esto, esta palabra, vamos, todo lo que se te ha robado volverá a tus manos. Miguel, amén. Todo lo que se te ha robado volverá a ti. Porque la manifestación de Dios y de su gloria no solamente viene acompañada con señales y maravillas, sino que la manifestación de su gloria viene acompañada con su justicia sobre cada uno. Y dice que todo le fue devuelto. Y luego de ese tiempo se inició allí el Kairos, el momento exacto de Dios para ellos. Y dice que en ese momento comenzó un tremendo proceso sobre Israel que se llamó el tiempo de la restauración de todas las cosas. El mismo tiempo que también llegará sobre ti. ¿Cuántos creen esto? Póngase de pie, por favor. Quiero orar por ustedes en esta hora. ¿Podemos orar, pastor Isaac? ¿Podemos orar? Amén. Póngase de pie, vamos. Los músicos, si quieren venir aquí, necesitamos un ámbito de adoración. Vengan, no hay ningún problema. Siéntase como en su casa. Amén. Escuche, usted se va a animar en esta noche. ¿Cuántos se van a animar? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos se van a animar? Muy bien, se van a animar, sepa. Preguntamos al principio, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? Dijo amén. La segunda pregunta que les hice fue, ¿cuántos se animan a llegar hasta las últimas consecuencias? Su respuesta fue amén. El Señor cumplirá. Vamos a hacer decretos en esta hora. Yo quiero que usted se anime. Escuche, a veces siento
afectará su trabajo, afectará la congregación, afectará a cada uno que lo rodea, afectará su finanza. Alguien que me diga, ve, todavía, ¿verdad? Estamos adorando aquí en el altar, muchachos, con libertad, vamos, adoramos al Señor. Yo quiero que usted extienda su mano, vamos, rápidamente, y haremos algunos decretos aquí, y vamos a establecer la palabra. Yo quiero que se anime, venga aquí al altar conmigo. Miren, las mejores cosas se sellan en la presencia de Dios. Los mejores tiempos se establecen en la presencia de Dios. Los mejores regalos, el Señor te los entrega cuando tú vas a su presencia. En esta hora, para vamos, aquellos que quieran orar conmigo, como esta gente para aquí adelante. Apóstol Miguel.